Muy bien, entonces hasta ahora hemos visto cómo configurar nuestro SFTP, hemos visto cómo trabajan nuestros selectores, nuestras clases y nuestra estructura en general de HTML y JavaScript, ¿sí? En cierta manera eso es lo básico, pero al igual que en todas las áreas de trabajo o demás que vayamos o que hemos visto, existen frameworks o marcos de trabajo que nos simplifican bastante el trabajo, ¿sí? Como les dije más de una vez en clase, o sea, no hay que reinventar la rueda, no hay que redescubrir la pólvora, sino hay que trabajar y utilizar o interactuar a partir de lo que ya se tiene hecho. Sí, en nuestro caso, para poder crear páginas de manera rápida que sean visualmente atractivas, simpáticas, sin rompernos mucho el coco, vamos a utilizar Bootstrap, ¿sí? Y en el caso de la interactividad, para facilitarnos bastante el trabajo, vamos a utilizar jQuery, ¿sí? Entonces vamos a instalar ambos. Para instalar Bootstrap, primero nos vamos a la página oficial justamente de Bootstrap. Ponemos en el navegador Bootstrap. Voy a trabajar con Bootstrap 4 porque es un poquito más estable, ¿sí? Y en la parte donde dice introducción, ahí van a ponerlo. Lo único que tienen que hacer ustedes para instalar Bootstrap dentro de su página es simplemente copiar esto dentro de la cabecera y copiar esto en la parte del script, es decir, en la parte justamente de acá abajo. Es más, Bootstrap nos da o nos sugiere justamente una página web de ejemplo o un template. Si nosotros copiamos esa parte de acá, copiamos todo el código, vamos a nuestro código que estamos copiando y le pegamos justamente encima, vemos que ahí ya tiene vinculada justamente la página de Bootstrap y que acá está vinculando justamente el tema de los scripts que voy a trabajar. Lo único que faltaría acá sería justamente ponerle vincularlo con el CSS que estamos trabajando, que en nuestro caso es estilos, que está dentro de la carpeta estilos, ¿sí? Vamos acá, estilos. Ay, caramba. Sí, ahí ven justamente que está en la carpeta estilos y vincularlo con nuestro script. ¿Dónde está? Script de nuestro script de JS, ¿sí? Ok, entonces vamos, cargamos. Y si todo nos ha ido bien, cuando recarguemos la página, nos va a aparecer simplemente este Hello World. ¿Sí? Si bien es cierto, parece algo muy sencillo, pero ya tiene instalado, dentro de ello, tiene instalado ¿qué cosa? Tiene instalado tanto el Bootstrap como también tiene instalado justamente, bueno, nuestra vinculación con nuestros códigos. Lo único que nos faltaría acá sería instalar el jQuery. ¿Sí? Como les dije, Bootstrap es un framework de trabajo para la parte gráfica o para la parte justamente de frontend. Nosotros con jQuery lo que vamos a ver, vamos a poner la cnd, ¿sí? Nosotros con jQuery lo que vamos a darle es justamente la actividad o vamos a darle justamente la vinculación o la interactividad. Vamos a trabajarlo por ejemplo con el jQuery con el Minify, damos justamente su página oficial Minify, y ahí nos va a pedir o nos va a dar justamente el código que tenemos que copiar y que pegar justamente en nuestra página. En nuestro caso vamos a ponerlo acá y ahí justamente va a estar integrado el código que tenemos de jQuery, ¿sí? Entonces con esto ya tenemos instalado el Bootstrap y tenemos instalado justamente jQuery, ¿sí? jQuery que nos da les da superpoder o nos facilita bastante el trabajo de esta inscripción de acá, ¿sí? ¿Por qué? Veamos algo sencillo, veamos cómo podemos utilizar, cómo vamos a interactuar justamente con jQuery. ¿Sí? Vamos a poner acá document onReady jQuery. Tenemos que importar o trabajar con esta parte de acá. ¿Sí? Y a nuestro archivito o a nuestra carpeta que hemos puesto acá, vamos a hacerla funcionar. ¿Por qué nos sirve jQuery? Porque nos permite de una manera bastante sencilla y bastante elegante poder seleccionar algunos archivos. Por ejemplo, vamos a ponerle acá desde jQuery o desde Java, vamos a ponerle acá, por ejemplo, que me pueda seleccionar este elemento de acá. ¿Y cuál es este elemento de acá? Por ejemplo, vamos a dejar esto acá, que me pueda seleccionar, por ejemplo, este etiquete de acá. Entonces, ¿cómo yo le pondría? Le pondría, por ejemplo, un signo de interrogación, bueno, el símbolo de dólar,
le pondría H1 entre comentarios y ahí podría seleccionarle que haga una cosa. Por ejemplo, cuando le den un clic, ¿sí? Cuando le den por ejemplo un clic, que es más encima de eso de ahí, que me realice la siguiente función, ¿sí? ¿Y qué función quiero que yo me haga? Que me envíe un mensaje de alerta que me diga me tocaron, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto porque, o esta selección que yo tengo acá la puedo hacer justamente mediante el tema del Java que se llama del jQuery. Entonces yo regreso acá a la página, yo actualizo por ejemplo acá mi documento, ¿sí? Y si yo le doy clic encima, ven, aparece justamente la función que yo le he puesto. Entonces esa funcionalidad de ahí me la da justamente jQuery. Y ustedes dirán, pero profesor, acá usted no le ha puesto ningún selector ni nada. Y eso es simple, porque si yo quiero elegir la etiqueta de forma directa, la puedo poner así, ¿sí? Si yo quiero elegir, por ejemplo, este P, acá vamos a ponerle un ID que se llame párrafo, digamos, párrafo, y yo quiero ponerle por acá un lorem ipsum, ¿sí? Entonces yo puedo seleccionar directamente justamente el párrafo para que cuando hagan una cosa, y le pongo símbolo de dólar, entre paréntesis, el símbolo de el Michi y párrafo, para que cuando alguien le haga justamente alguna cosa en específico, en este caso cuando alguien justamente le haga un clic, ejecute una función que yo vaya a trabajar o que yo vaya a utilizar. Por ejemplo, quiero que cuando le hagan clic ahí, ¿qué es lo que hace? Que quiero que, por ejemplo, cambien de estilo, ¿sí? O sea, cambien de color. Quiero que, por ejemplo, que ese elemento, justamente ese elemento que está seleccionando, que cambie de color, ¿sí? Que su atributo de color cambie a rojo, por ejemplo. Entonces, le subo justamente el archivo y vamos a subir este archivo de acá que me falta. Y ahora miren, si yo lo toco encima, vamos a ver acá, no está funcionando. Tengo que subirlo bien. Esperen un segundito, vamos a subir acá párrafo, upload file, ID acá también, cuando esté acá párrafo. Miren chicos, acá me he equivocado, acá le he puesto clic, le he puesto con L, debería ser con K. Entonces si yo lo subo, actualizo, y cuando lo toco, ven, puedo añadirle justamente funcionalidad o puedo añadirle algunas cosas. Existen sin fin de funciones, sin fin de cosas que ustedes pueden trabajar justamente desde la parte de funciones, desde la parte de actividad, desde la parte de JavaScript, que podemos implementar para nuestro trabajo, para la interacción que queramos justamente lograr. ¿Sí? Ok, entonces ya hemos instalado justamente acá Bootstrap y ya hemos instalado por ejemplo acá jQuery para poder trabajar. Entonces hasta acá ya tenemos nuestro setup para poder iniciar con la paginita que queremos realizar o nuestra página justamente de interacción.